Gracias por estar con nosotros una vez más en este estudio base el día de hoy. Es un gusto poder acompañarte a través de las redes sociales y poder aprender juntos acerca del tema que estaremos viendo. Hoy estaremos hablando acerca del Dios verdadero. Y es un tema muy importante, al igual que los otros que hemos ido desarrollando las semanas anteriores. Llamar al Señor el Dios verdadero significa que solo Él tiene en su ser la plenitud de la deidad y que Él es digno de ser adorado como Dios. Él y su palabra son una base fiable para la vida porque Él habla la verdad y es totalmente fiable y coherente en su carácter. Su revelación de sí mismo, de sus promesas y sus pronunciamientos. Así es. Dios es genuino, Él es verdadero, Él es exactamente como Él se revela y como Él dice ser. Él no es falso, ni es un invento ni una mera imitación. Él es el único Dios vivo y verdadero, distinto de los ídolos hechos por manos de hombres, dioses falsos, nacidos de las imaginaciones corruptas de los seres humanos. La Biblia es nuestra verdadera fuente. Es ella la que nos permite saber que Dios existe y nos muestra cómo es Él. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia nos muestra cómo es Dios. La teoría de la evolución nos dice que a medida que evolucionaron los seres humanos, también evolucionaron sus creencias y sus expresiones religiosas. El monoteísmo no es consecuencia del ingenio evolucionista humano, sino consecuencia de la autorrevelación divina. Así es. Servimos a un Dios vivo que se da a conocer a su pueblo. Y este es su anhelo, que le conozcamos precisamente a Él. ¿Qué nos revelan los siguientes textos en las Sagradas Escrituras acerca de Dios? Ponga mucha atención y mira lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10:10. Dice la palabra de Dios: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Aquí en este versículo, la palabra verdadero nos señala que Dios no solo es verdadero, sino que también Él es fiel. En este versículo que leímos anteriormente nos encontramos con la palabra viviente, el Dios viviente. Y con frecuencia podemos ver en las Escrituras que esta palabra es usada para contrastar entre el Dios verdadero y los ídolos hechos por manos humanas y sin vida. Juan capítulo 17, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Estas son palabras de Jesús, afirmando la veracidad de Dios e incluyéndose Él mismo con esta relación o en esta relación única en unión con el Padre. Primera Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 9 dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En las Escrituras podemos ver que se mencionan a otros dioses paganos y a ídolos que los otros pueblos adoraban. Veamos algunos versículos que nos hablan de la unicidad y autenticidad de Dios en comparación con esos ídolos y con esos otros dioses. Segunda de Samuel 7:22 dice: qué grande eres, Señor, qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Primera de Reyes capítulo 8, allá en el versículo 60 dice: así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Esta afirmación, amados, que ocurre durante la bendición, que ocurre durante la bendición,
de Salomón luego de haber orado por la dedicación del templo recién construido. Y él estaba hablando y dedicando esa majestuosa construcción al único Dios, al Dios verdadero. Isaías capítulo 46 en el versículo 9 dice la palabra de Dios: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Entendamos pues el significado y la importancia de la verdad que hemos aprendido el día de hoy. Veamos algunos pasajes aparte, extras, en la palabra de Dios que comparan al Dios vivo y verdadero con los ídolos sin vida. Esos ídolos sin vida, los falsos dioses hechos por manos humanas. Salmo capítulo 115, del versículo 3 al 9. Mire, dice: nuestro Dios está en los cielos. Puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confíen en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Interesante versículo, y cómo nos describe, ¿verdad?, a estos ídolos hechos por manos de hombres. En Isaías capítulo 46, Isaías 46, del 5 al 10, dice la palabra de Dios: ¿con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios, y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en un lugar y allí se queda, no se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amados, en el libro de Jeremías también se encuentra una excelente comparación entre el único Dios vivo y verdadero y los ídolos sin vida y falsos dioses de los hombres. Yo le animo para que estos versículos usted los apunte, los subraye, los tenga a la mano y los lea y pueda compartirlos con otras personas acerca de cuál es el pensamiento de Dios con respecto a los otros ídolos o a la idolatría. Jeremías capítulo 10, del versículo 3 al 16. Esta es una porción larga de la palabra de Dios que vamos a leer, pero es interesante porque nos habla precisamente acerca de la idolatría. Dice la Biblia ahí, Jeremías 10, del 3 al 16, las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿Cuántas veces aceptamos cosas que hacen los demás o hacen en tal o cual región porque es una costumbre de ellos?
Pero mire lo que la Biblia dice: las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú. Grande y poderoso es tu nombre. Qué interesante porción de la palabra de Dios. Dice el versículo 7: ¿quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde entre todos los sabios de las naciones. Entre todos los reinos no hay nadie como tú. Me encanta esto. No hay nadie como tú entre todos los reinos. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae plata laminada, y de Ufas se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obra de artífices orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Todos ellos. Nuestro Dios no es así. Él es real, Él es vivo, Él es verdadero. En Romanos, en el capítulo 1, del versículo 21 al 23, también habla acerca de esto y dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Wow. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Sigamos leyendo la porción de la palabra que estábamos leyendo anteriormente. Dice el versículo 10: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Así les dirás los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra, entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos el viento. La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada. Son obras ridículas. Cuando llega el día de su castigo, serán destruidas. Versículo 16. La heredad de Jacob no es como ellos, porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. E Israel es la tribu de su herencia. Así que, como hemos aprendido, como hemos leído, que hay un solo Dios verdadero, y también sobre los ídolos mudos y falsos dioses, ¿qué nos enseñan
estos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, que hemos estado leyendo y bueno, vale la pena analizar, como Éxodo capítulo 20, en el versículo 3 dice, no tengan otros dioses además de mí. No tengan otros dioses además de mí. Allí en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 13, dice, cumplan con todo lo que les he ordenado, no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. ¡Wow! Jamás los pronuncien. Es que vale la pena recordar también donde Dios se pronuncia a su pueblo diciendo que Él es grande, fuerte y celoso. Éxodo capítulo 20 en el versículo 4 al 5. También dice la palabra de Dios ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, no tengan ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor Dios, soy el único Dios, celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es, amados. La realidad es que Dios es un Dios celoso y Él quiere ser lo primero en tu vida. Que no haya idolatría en tu vida. También Éxodo capítulo 20, versículo 23 dice, no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. También en Levítico capítulo 19, versículo 4, ahí dice la palabra de Dios, no se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de su metal, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. Amados, es muy, muy importante entender que la idolatría puede tomar muchas formas. Si ponemos en primer lugar cualquier persona, cualquier cosa sobre Dios, estamos participando en idolatría. Por consiguiente, seremos hallados culpables. Todo lo que este mundo te ofrece, todo, tales como los placeres, las aficiones, a lo que eres tú aficionado, las aficiones, tu carrera, tu trabajo, el mismo yo, tu mismo yo, son algunos de los ídolos más comunes entre los hombres. Sé honesto contigo mismo. Piensa por un momento, ¿en qué piensas más durante el día? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Acaso piensas más en hacer la voluntad de Dios? ¿O en cómo lograr tener más éxito? ¿Piensas en ti mismo? ¿O en tus pasatiempos? ¿O entrenamientos? Creo que cada uno de nosotros debemos hacer a un lado algunas cosas en nuestra vida que están ocupando el primer lugar y poner a Dios ahí. Si no lo hacemos, estamos cometiendo idolatría. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos este fin de semana, este domingo, en nuestra reunión a través de internet, a través de las redes sociales, o en nuestra reunión presencial, en nuestra iglesia. Si tú estás interesado en acompañarnos, puedes accesar a nuestro sitio web, puedes entrar ahí, Tierra Fértil Iglesia, y allí vas a encontrar cómo registrarte para poder asistir a una de nuestras reuniones. Te animo para que lo hagas. Nos encantaría mirarte, saludarte, pero sobre todo, adorar a nuestro Dios juntos. Hasta la próxima.